perfil. ¿Se ven? Súper pixelada, bueno. No, yo las veo bien. No sé, Francisco, yo las estoy viendo bien. Soy yo, entonces. Bueno, Francisco, y todo lo que escuchan en esta clase fuera del horario de clases. Vamos a ver las superficies cuádricas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las superficies en el espacio se dividían entre regladas y las superficies que no eran regladas, algunas de las cuales podían ser las cuádricas? Las cuádricas eran las generadas por curvas, pero no por cualquier curva, sino aquellas curvas que derivaban de las secciones cónicas. Esas son las que vamos a ver en esta clase. O sea, ya vimos, Cris, la clase pasada, la superficie esférica y la elipsoide. El elipsoide. ¿Mm? O sea, con circunferencias y con elipse. Como cónicas de base, que les daban origen a esas superficies cuádricas. Ahora vamos a ver las que nos faltan. Y vamos a verlas porque en verdad, últimamente, se están usando mucho las curvas, ustedes lo saben. El estudio de estas superficies en 3 dimensiones no solamente les atañe a ustedes, sino a los pobres ingenieros que tienen o que tendríamos que calcular ese tipo de superficies que nosotros le llamamos cáscara. ¿Por qué? Obviamente porque frente a longitud y ancho tienen un espesor sumamente pequeño, como ya hemos visto anteriormente. Bueno. ¿Qué pasa? No sé si, Francisco, tuviste oportunidad de ver algo de ¿tenés alguna duda o algo de lo que vimos en la clase pasada? No, sinceramente vengo bastante atrasado. Resolví ya todos los prácticos, pero lo resolví viendo el video, viendo el práctico, viendo el video, viendo el práctico. Bueno, Como pero digamos, si hay alguna duda y si no avanzamos ahora, bueno, de todas maneras esto te va a servir para... estaría perfecto si van dictando, yo voy tomando apuntes y voy viendo qué me sirve y voy anotando. Pero por ahora Dale. dudas no Vamos tengo repasando todo, dale. Bueno, ¿cuál es la condición para que una superficie en el espacio sea cuádrica? La condición es que las generatrices, es decir, aquellas líneas que dan origen a esta superficie, y sus directrices, que son las líneas que producen o que le dan la dirección a las generatrices, sean secciones cónicas. Las secciones cónicas, acordémonos, que son las circunferencias, las elipses, parábolas e hipérbolas. Son solamente estas 4. No hay más secciones cónicas que estas. Acordémonos de que deberían de seccionar un cono recto circular, de base circular, con planos que forman distintos ángulos con el eje de este cono. Hay 2 tipos fundamentales de superficies cuádricas. Aquellas que tienen centro de simetría, como lo son la superficie esférica, el elipsoide, el hiperboloide de una hoja y el de 2, y las cuádricas que no tienen centro de simetría, paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Bueno, con respecto al centro de simetría, ya vamos a ver de qué estamos hablando, porque generalmente se dice con centro, sin centro y no se explica bien. Lo vamos a explicar y bien. El centro de simetría de una figura suele coincidir con el centro de masa de esa figura, ¿sí? Normalmente. Es muy importante porque por allí pasan o se concentran todas las fuerzas que el peso de la figura caería idealmente en ese punto. Por eso es tan importante. La resultante, digamos, del peso de la figura estaría depositada en ese lugar, en el centro de gravedad. Por eso es interesante ver si una figura tiene o no tiene un centro de simetría. Fíjense, superficies cuádricas con centro de simetría. Superficie esférica, elipsoide, hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de 2 hojas.
La superficie esférica es una superficie que está formada por un conjunto de todos los puntos del espacio que equidistan de un puntito que se conoce con el nombre de centro. Ese punto estaría ubicado exactamente aquí. ¿Qué quiere decir que equidistan? Que todos los puntos que están en la periferia se encuentran a la misma distancia todos. Esa distancia, ¿cómo se llama, Francisco? No, no lo sé. Pero pénsalo, sí lo sabe. Vos sabés que lo sabe. La distancia del centro a la superficie de una pelota de fútbol, ¿cómo se llama? ¿El radio se refiere? Claro, claro que lo sabe. Ah, no, Vos no había entendido, perdón. te quieres poco, Francisco, pero sí lo sabes. También está Richard. Ay, Richard, para violentarlo a Richard haciéndole preguntas indiscretas. Bueno, el elipsoide también tiene centro de simetría. ¿Saben cómo lo encontramos? ¿Se acuerdan que las elipses tienen dos ejes de simetría? Eso ya lo habíamos visto. Los ejes de simetría eran lo que me permitían, si yo doblaba por este eje y por este eje a la elipse, me encontraba con que la coincidencia al doblarla era perfecta. Acá hay dos elipses, ¿ven? Entonces, si yo trazo acá los ejes de simetría de esta, me voy a encontrar con un punto en común, aquí donde estoy marcando. ¿Alcanzan a ver? Este punto es el centro de simetría. Yo les voy a explicar que el centro de simetría es un punto que tiene una condición muy particular. Cualquier punto de esta superficie, el que yo tome, voy a tomar uno que esté sobre esta elipse para que no nos perdamos. Si yo tiro una recta, cualquiera sea la que a mí se me ocurra, por cualquier punto del elipsoide, perdón, y lo hago pasar por este punto que le llamo centro de simetría, estoy segura de que voy a encontrar otro punto dentro de la misma figura que equidista de este centro. Quiere decir que si de aquí a aquí yo tengo una distancia que le llamo D, voy a encontrar otro punto dentro de la misma superficie a una distancia D, tal que si este punto se llama M, yo puedo encontrar su homólogo llamado M' dentro de la misma superficie. Y eso va a ocurrir con todos y cada uno de los puntos que forman esta superficie llamada elipsoide. Tome yo el punto que sea, por ejemplo, este otro, que le vamos a llamar Q. Estoy buscando puntos que estén sobre las elipses para que sea más fácil el reconocimiento, pero pueden estar fuera de estas elipses. Si yo tomo Q y trazo una recta que pase y atraviese por este punto, que es el centro de simetría, me voy a encontrar con su homólogo, el punto Q'. De manera tal que si el centro de simetría se llamase O, QO, que es la distancia entre Q y O, debería ser igual a Q'O. Esto que parece, que ustedes me dirán, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Y yo mucho. ¿Por qué? Porque esto es estructuralmente fantástico. Cuando yo tengo distancias iguales en una estructura, eso me está asegurando un equilibrio en la descarga de fuerza, ¿sí? Desde el punto de vista de la arquitectura, la simetría es armonía. Entonces ganamos desde todos los costados posibles. ¿Hasta acá he sido clara? Sí. Bueno, ay, como con miedito fue. No, bueno, vamos a ver otra figura. Esto les va a hacer acordar un poco a los Simpsons si lo cortamos por acá. El hiperboloide de una hoja. Fíjense, es una superficie curva y abierta
que también lo vieron cuando vimos superficies regladas, pero en este caso está generado por una cónica y no por una línea recta. Disculpen, voy a sacar el volumen acá. Ahí está. Es una superficie curva abierta cuyas secciones ortogonales principales son hipérbolas y elipses. ¿A dónde están las hipérbolas? Mírenlas a las hipérbolas. Acá hay una que se ve clarito como el agua. ¿La ven? Sí. Y hay otra que, bueno, que lamentablemente la vamos a ver mejor acá abajo, porque ahí si la dibujo de frente no la vamos a ver. Son las Acá que hay vemos una cuando hacemos hipérbola. un corte, ¿no? ¿Cómo? Y las hipérboles son las que vemos cuando hacemos un corte en el hiperboloide, digo. Exactamente. Si yo paso un plano en este sentido, determino esta hipérbola. Si lo paso perpendicular a este, voy a encontrar esta otra hipérbola que voy a dibujar acá. Ahí está. Claro. En tanto que cuando yo trabajo con planos que estén perpendiculares a los anteriores, voy a poder encontrarme con estas figuras que pueden ser circunferencias o elipses, dependiendo de otras cuestiones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense bien, el centro de simetría, esta figura ustedes saben que se extiende hasta el infinito, ¿sí? Esto sigue y sigue. No tiene límites. Pero si yo, supongamos, tomo la misma medida hacia arriba, como han hecho acá, y hacia abajo, tal cual así, yo puedo determinar una altura intermedia que estaría en este punto, al que yo denominaría mi centro de simetría. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que yo tome un punto que se encuentre aquí, el punto L, y hago pasar por este punto una recta. Acá viene la parte durísima de mi vida, donde teóricamente este punto, bueno, tiene su homólogo aquí, L', ¿sí? Tal que si este punto es O, OL debe ser exactamente igual, esa distancia, a la distancia OL'. ¿Por qué? Porque O es el centro de simetría. Finalmente, vemos en el hiperboloide de 2 hojas, que es este que está aquí, que fíjense que aquí no hay absolutamente nada, es por la rotación o por la forma en que se arma este hiperboloide. Fíjense que en el corte, ¿qué ven aquí ustedes? Antes de leer o nada, ¿qué es lo que pueden observar? Bueno, acá se ve que algo lo corta. ¿Qué figura es esta? ¿La debería ser otra hipérbola? Hipérbola, sí señor. ¿Y esta? Y dependiendo de cómo sea, pueden ser circulares o elipses. Exacto. Y fíjense la otra hipérbola acá, ¿la ven? Esta que estoy trazando aquí. Sí. Entonces son hipérbolas y son elipses. Acá el centro de simetría va a estar en un punto que no pertenece a la figura, pero que está presente. Ese sería el centro de simetría. O sea, no lo encierra la figura, está afuera, externa de las dos. Y bueno. Todo esto que les mostré. Está en la mitad del eje. Exacto. No, está bien. Todo eso está aquí bien dibujado, pero quería que lo hiciéramos a pulso para que les quedara bien en claro que no es necesario tener toda una parafernalia para poder hacerlo. Entonces, una figura tiene centro de simetría cuando ocurre lo que les dije. Fíjense, en el caso de la superficie esférica, tomo un punto A, cualquiera que se encuentre sobre esa superficie, la hago pasar por el centro de simetría y debería yo encontrar un punto B, tal que AO sea igual a OB, o
centro de la superficie esférica. O sea, si eso no ocurre, no tiene centro de simetría, o el punto que yo elegí no lo es, también puede ser. O no es una superficie esférica. En el caso del elipsoide, también yo voy a tener la misma, lo que estuvimos estudiando recién. Fíjense aquí, el punto R, ¿sí? Acá tengo el centro de simetría, lo hago pasar por aquí a la recta, y el punto S sería el homólogo, se dice el punto R. RO igual a OS. ¿Qué es esto? Distancia y distancia. MO, fíjense, está exactamente en la horizontal, igual a ON, siendo O el centro de simetría. En este caso, fíjense ustedes, LO igual a OW. Quiere decir, O es el centro de simetría de esta figura. Y acá lo que decía Torres, que tiene mucha razón, que está justamente en el punto medio, JO igual a OB, UO igual a OE. Centro de simetría del hiperboloide de dos hojas. Ahora, espero que hayan entendido de qué se trata el centro de simetría. Yo les voy a mostrar una figura ahora, una figura tal como esta. Fíjense. Esta figura, ¿ustedes creen que tiene centro de simetría? No, porque no le voy a encontrar un punto en donde encuentre, o sea, no voy a tener un punto de simetría en donde pueda encontrar en ambas partes de la cáscara su homólogo del otro lado, así que no habría el efecto espejo ese. Ok, ahora les voy a dibujar otra cosa. Yo creería que ahí sí podría encontrar solamente para los laterales, como en un efecto espejo, pero no en las partes de abajo, me parece. Claro, entonces no. O es sí Un poco. o es no. No, Claro, en este caso, O no todo o hay nada. no hay forma de que sí, pero a No, veces. no En estos tiene. casos es sí, o tiene o no tiene, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Estas cuádricas pueden ser generadas por rotación, a veces lo son, otras veces no lo son. Acá, Ale y Gustavo, me gustaría mostrarles cómo se generan por rotación para que quede bien claro, porque si no se están moviendo, es como difícil. Yo saldría de acá y me iría Iría al GeoGebra. sí, al GeoGebra o a un GIF para que ellos puedan observar qué pasa. Espérenme un segundo, chicos. Sería por rotación, sería si podemos tomar una de las, Uno de los ejes. si hiciéramos un corte y y a eje lo hiciéramos rotar, generaría, por ejemplo, una esfera. Claro. Sí, Acá ahora digo, vos podés hacer rotar alrededor de un eje todas las figuras que tengan un eje. Y el asunto es, imagínate una botella de agua mineral. Si yo la hago girar por un eje que pasa por el, digamos, horizontal, ¿eh? Vos la tenés paradita sobre su base. Si la Sería hago de la girar, base a la tapa. el eje que va de la base a la tapa, si yo lo hago girar por ese eje, Sí, va a girar muy rápido, ¿no es cierto? Pero yo siempre voy a ver la misma silueta en la mayoría de las botellas, ¿no es cierto? No, habrá botellas que son acá muy está, miren. especiales. Pero si claro. lo hago girar por alguno de los otros ejes, la silueta va a ir cambiando. Cuando la silueta cambia, no es de rotación. Le llamamos rotación cuando al girar, como el que estamos viendo en pantalla, fíjate, siempre vemos la misma silueta. Claro. Sí. Por ejemplo, en una elipsoide tendría Ahí vamos. dos trazas, o sea, dos cortes de plano que me permitirían, al hacerlos rotar, generar el,
En realidad Depende. tenés 3 Pero, ejes digamos, alrededor de los que que- puede llegar a girar, o puede no girar alrededor de ninguno. Puede ser generado por intersección de elipse. Ah, ok. Ahí vemos. Bueno, Para que pueda girar alrededor de un eje, los otros dos tienen que ser iguales. ¿Mm? ujú, Serían radios de una circunferencia, porque los cortes, cuando es de rotación, los cortes transversales a ese eje tienen que dar circunferencia. Ah, ok. Mirá, Fíjate en este, mirá ahí cómo se va marcando que todos los cortes, los hagas como los hagas, te dan elipse. Se fue. no, lo estaba agrandando. Mira que ves que son elipses. ¿Mm? Sí, sí. Ahora, si vos pones Esta un corte en elipse un plano perpendicular, ¿eh? no, está Perdón. rotando alrededor de un eje esta elipse y está generando este elipsoide. Claramente se está debiendo al giro de esta elipse. ¿Lo ves? Sí, sí. Ahora, si yo hago un plano perpendicular al eje ese, está muy finito el eje, no sé si lo ven bien. Sí, Si hago planos perpendiculares, voy a obtener circunferencias. claro. Muy Ahí, bien. ahí sería una elipse por rotación, digamos. Ya no se puede con ese plano. Ahí ¿Mm? dejaría de ser de rotación, ¿verdad? No, ahí Vamos es a de ver rotación, otro. porque fíjate que está rotando y lo genera al rotar. Ah, perdón, no había entendido. Pens, Sí, sí, pensá que toda esta elipse que rota va generando un sólido. claro. Sí, Ahí sí. es cuando lo está generando. Vamos a ver si hay otro. A ver Eh, acá. un elipsoide que todos los cortes te dan elipse. A ver, ¿cómo qué podría ser? Espérate, ya lo busco en GeoGebra. Una La- pastilla la- M. bueno, pero ese tendría, también puede ser de rotación, porque si le haces con un corte transversal, te da circunferencia. Sería como una papa, la más común de las papas, no sé si las tienen vista. Sí. Eso a los que pelan papas sí los van a... Digamos que yo corte con cualquiera de los planos coordenados y voy a obtener elipses. Vamos a Siempre. ver entonces, discúlpenme, vamos a ver un elipsoide. No sé si se Ese, alcanza a ese es. divisar. No Sí, sé, ese, Cris, mira, que tiene todos los denominadores distintos, todos los ejes. se está cargando, sí. Los denominadores los vamos a ir cambiando para pasar de la superficie esférica al elipsoide. Quiero que me digas, se cargó definitivamente. Sí, porque Sí. está medio lentejuela, ¿no? Bueno, vamos a hacer las rotaciones para que... La Mira, lenteja también es un elipsoide. Ujú. vamos a ver. Vamos a partir de... ¿Qué es esto? Una superficie esférica. Mira, O sea, yo puedo sacar como un denominador de 64 ahí, y ese denominador pasarlo multiplicando al 1. Y me ¿ves que es quedaría una X superficie cuadrado más esférica? Y cuadrado Mirá más Z las cuadrado. trazas, o sea, los cortes con los planos. Sobre el plano XY es una circunferencia. Sobre el plano XZ es una circunferencia. Sobre el plano YZ es una circunferencia. Estas Ahí se no llaman... importa, Sí, perdón. no, ahí no importa cuál rote, siempre me va a dar una esfera, digo. No importa qué plano Claro, rote. una superficie esférica. Es una superficie esférica. Las Le dé curvas por de donde. nivel, es decir, cuando vas cortando, estas son las curvas de nivel, son distintos planos paralelos al plano XY con que vas cortando. Sí. ¿Ves? Te va dando siempre circunferencia, circunferencia, circunferencia. O sea, es una Vamos a ir, superficie esférica de radio 8. Porque fíjate que si ese 64 saco como un denominador, lo paso al otro miembro multiplicando al 1, si recuerdan la ecuación de la superficie esférica era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. O sea que 64 es el radio al cuadrado.
De ahí ya puedo saber que el radio es 8. Ahora vamos a modificar A. A. Si tenés en cuenta que quién es A, lo vamos a ver acá para el elipsoide, ¿no es cierto? ¿Quién era A? Voy a tener que poner una diapositiva nueva. A lo asimilamos al eje X. Sí. Voy a tratar de correr esto. Bueno, a ver. La ecuación del elipsoide, ustedes recordarán que es, voy a ver si puedo copiar de acá, no puedo copiar de acá, es x cuadrado, Dios, esperen, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Es así? Bueno. Ahora le vamos a dar a un valor, el que vos me digas, entre una lógica, ¿no es cierto? Acá el 8 es el máximo. Podemos darle a un valor igual a 4. 4, sí. Ahí está. Mira cómo quedó la ecuación. Como A ahora vale 4, fíjate bien, ha cambiado el asunto. Le vamos a dar F5 porque creo que no actualizó el asunto acá. A ver. Ahí está. ¿Qué pasó con las trazas? ¿Qué pasó? Mirá la traza sobre el plano XY. Ahora es una elipse. ¿Lo ves? Sí. La traza sobre el plano XZ ahora es una elipse. Y la traza sobre el plano YZ es una circunferencia. Como es una circunferencia, la traza sobre el plano YZ, estoy tratando de girarla, pero no gira así, tengo que activar la rotación acá. Ahí está. ¿Estás viendo lo que está pasando? Sí. Bueno, entonces, si vos estás viendo lo que está pasando, pensamos o tratemos de pensar alrededor de qué eje puede estar rotando para que se haya formado esto. Para que se forme el... Para que se forme el elipsoide. Acá hay una elipse que está girando. En ese caso tendría que ser en el... se van a formar dos, el azul en el Z y el X y el otro en el plano del A ver si... Y y del X. En su punto de, digamos, en el Claro. centro, digamos, en donde se da ese efecto espejo para ambos lados, que se encuentra esa simetría. Bueno, en esos dos planos, en el X y el Y, girarlos da un elipsoide, al igual que en el Z y el Para. X. ¿Alrededor de qué eje pensás vos que está girando? ¿Del eje X, del eje Y o del eje Z? Para el elipsoide, Para que se forme el elipsoide hay una curva que está girando. si yo estoy viendo el plano X, Y, entonces está girando en el eje del Y. Ahora, si estoy viendo el plano ZX, entonces está girando en el eje del Z. No sé si me ¿A explico. dónde está la circunferencia? ¿Sobre qué plano? La circunferencia estaría sobre el plano ZI. ZI.
Y si la circunferencia está sobre el plano ZI, ¿alrededor de qué eje gira para que se forme esa circunferencia? ¿Qué eje pasaría por el centro de esa circunferencia? Perdón. El eje Z. Vos tenés el eje Z, en eso estamos de acuerdo. Lo que te pregunto es esto, mira. Para que ocurra lo que se supone que está ocurriendo, vos decís, no entiendo por qué me sale esto acá. Vos decís que la circunferencia está acá. Ese sería el plano ZX, ¿verdad? Espérate, la circunferencia está en el IZ, ¿cierto? Ujú. Sí. Bárbaro. Y el elipsoide, y acá está la elipse. Yo digo que la rotación es así, ¿no? Para el elipsoide, sí. Entonces, ¿alrededor de qué eje gira? Y de ahí del X. Del X, tal cual. Porque vos te das cuenta de cómo es el razonamiento. Primero hay que dibujar. Sí, Cuando sí, uno sí. lo dibuja, a pesar de que esta gráfica para mí está bastante buena, si yo le giro un poquito, a ver, ahí está X, como yo intenté dibujarlo. Ahí está Y, acá está la circunferencia. Sí, Si lo yo lo entendí mal ploto, en el dibujito. el dibujito mío, es que es así, porque lo que pasa es que yo dibujo muy bien, pero ahí lo tenés, al dibujito mío. ¿Lo ves? Sí, sí. Es mi dibujito. Pero siempre una adulación viene bien cuando uno ya está jovato, que te digan que entendieron mejor tu dibujo. Por Fíjate eso, en la, perdón, Cris, en la circunferencia amarilla en el gráfico, que es que da circunferencia, ves el eje Z y el eje Y. El eje X, ahí te falta. vos lo tendrías como perpendicular a tu pantalla y pasa por donde se corta Z y se corta Y, por ahí vendría el eje X. Perpendicular al dibujo, perpendicular a la pantalla. Y ese sería el eje donde rota. Y por eso vemos circunferencia, porque tiene la misma medida en Z, digamos, que en Y. Los semiejes son iguales, son radios de una circunferencia. Está bien. Igualmente me gustaría que tuvieras esto, te lo voy a copiar en el chat porque está bueno practicar con el GeoGebra. Esto, o sea, no es que vos vayas a practicar cómo se construye esta imagen, pero si lo querés ver después y jugar con esto, está bueno. Así que te voy a enviar esta imagen, ¿sí? Bien. Este es el elipsoide. Y también, y superficie esférica, ¿ves? Richard, hay otro alumno que está, digo, no sé si tiene alguna duda o... No, por ahora estoy más que nada viendo toda la parte teórica porque hay cosas que quiero refrescar. Hice muy rápido el trabajo práctico, o sea, creo que ya lo entregué y había cosas que me había olvidado. Bueno, cualquier cosa, preguntar, ¿no? Bueno, seguimos entonces con la prolijidad que caracterizó siempre a esta docente. Bueno, no quedaba de Hay otra. que escribir en una tableta ciega, Yo ni eso hago, yo no tengo tableta ciega. vos no tenés, yo pensé que estaba, el Gus No, tiene. él tiene. No, yo a lo indio nomás. Bueno, A ver, para. No, yo. entonces, Hasta acá, hasta el acá. perdón, Cris, el elipsoide si rota alrededor, por ejemplo, de un eje, una elipse,
perdón. Era no, eso que vimos ahí, que vemos ahí abajo, como una pelota de rugby, ¿eh? Fíjense, si yo la cortase con un plano vertical, ese que está abajo, si fuera una pelota se desinfla, pero digamos, imaginemos que es rígida, tendríamos una circunferencia en la sección. Otro elipsoide es cuando, por ejemplo, como decía Gustavo, una pastilla, una píldora habitual, un M&M, eso es Otro, claro, como una otro caso lenteja. también es cuando los tres A, B y C son distintos entre sí, que me olvidé mostrárselos, discúlpenme, pero Claro, y ahí es donde yo le cuando decía que son lo más parecido es todos diferentes entre sí. a una papa. Entonces, cuando todos son distintos entre sí, A4, B8, C6, por ejemplo, o C5, fíjense que al ser todos distintos entre sí, todos los cortes van a dar elipse, todos, absolutamente todos. Y así lo vamos a ver acá. En ese caso, si ustedes se ponen a ver, digamos que se forma el elipsoide no por rotación, sino por intersección de distintas elipses, ¿sí? Que se van uniendo e intersecándose. Si yo lo hago rotar por cualquiera de los ejes, cuando doy un cuarto de vuelta, me cambia la silueta que veo. Digamos, no son generados por rotación, de Por ninguna rotación. manera. Cuando A, B y C son distintos entre sí, no hay rotación. Después tenemos esta figura, que es el hiperboloide de una hoja. También puede ser generado por rotación cuando estas figuras que se generan aquí, fíjense, en este caso, este es el eje, sería el eje Z, son circunferencias. En este caso, sí podemos decir que está generado por rotación. Por supuesto que puede ser sobre el eje Z, sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces, acá lo dice claramente. Vamos a ver un ejemplo también en GeoGebra. Después les hago el dibujo yo, que les encanta ese dibujo horrendo. Pero vamos a ver un hiperboloide de una hoja. Úsenlos a estos enlaces, porque de verdad cuando ustedes empiezan a jugar y a entender bien la gráfica que tiene GeoGebra, es sumamente interesante. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Este es el eje Y, el eje X, el eje Z. Aquí, esta ecuación es la de ¿qué? La de una que X cuadrado más Y cuadrado, mismo denominador, igual a 1, circunferencia. Fíjense acá. O sea, si tomamos los dos primeros términos de esa ecuación y eliminamos el que tiene Z, son circunferencias. Acá está la traza o el corte con el plano coordenado XY, circunferencia. Esto ya me dice que esta figura es de rotación y está girando alrededor del eje Z, que es el que no está acá. La traza sobre el plano XZ, fíjense, plano X y plano Z. ¿Qué es? Plano XZ. La ecuación corresponde a una hipérbola, porque tengo un signo positivo y un signo negativo. La traza sobre el plano que me falta, que es el IZ, otra hipérbola más, por los signos. Está claramente dicho acá. ¿Qué pasa si yo cambio los parámetros? Si yo los voy cambiando. Y le podríamos agregar que el eje imaginario es el que corresponde al término que está en negativo. Precedido del signo menos, sí. Agreguen todo lo que quieran, ¿no? Ustedes, chicos, porque... Cris, como lo pusiste antes, digamos, se veía bien claro un hiperboloide, pero de sección elíptica. Ajá.
Ahí está, moviéndolo así, y el otro C también un poquito más chico, me parece. Grande, no sé. Ahí son todas elipses, no es efecto de la perspectiva, sino que son elipses. Claro, todas esas elipses verdes es cuando la ves desde arriba, ves como si fueran curvas de nivel. La más chiquita es la garganta. Miren ahí como A medida que vas subiendo por el eje Z, se van haciendo elipses más grandes. como al hacerlo rotar, vemos, se ve más claro, ¿cierto? Que son elipses. Por supuesto que si yo cambio el signo negativo y se lo pongo ahí, ¿alrededor de qué eje va a rotar? Si lo pongo delante de la fracción que contiene a la variable y le pongo positivo a la z, va a rotar alrededor del eje Y. Siempre rota alrededor del eje que está precedido del signo negativo. ¿Se ve claro esto? ¿Tienen dudas? Chicos, No, no, no. No, estoy viendo y anotando pero no, por ahora no. ¿Cómo dijo el profesor recién? Siempre rota. Alrededor del eje que está precedido del signo negativo. Si el signo negativo está en una fracción que contiene al eje z, como el que veíamos recién, al semieje z arriba, la variable z, quiere decir que ese eje es el que gira alrededor y que no es cortado por la superficie. ¿Te acordás que pasa por el centro? No lo toca. Si estuviera el signo negativo, suponete, delante de la fracción que contiene a la variable x, rotaría alrededor del eje x. Y los ¿se otros... acuerdan que, perdónale, pero se acuerdan que yo les expliqué cuando veíamos, por ejemplo, cuando vimos la hipérbola, ¿por qué el signo era negativo? Porque no hay ningún punto de corte. Cuando yo quiero encontrar el punto de corte, por ejemplo, en el caso de que el signo sea negativo, el que antecede a esa variable, me voy a dar cuenta de que no voy a poder encontrarlo, porque no hay manera. No hay manera de hacer el despeje y que me dé un número lógico. Entonces, repasen lo que se vio cuando vimos hipérbola y van a entender el por qué el signo negativo es la negación de cualquier intersección con el eje. Cuando vean que no pueden despejar la intersección, se van a dar cuenta claramente de que no hay manera de que exista esa intersección allí. O sea, en el hiperboloide de una hoja, la hipérbola, se desarrolla, digamos, el hiperboloide, alrededor del eje imaginario de la hipérbola. Puede rotar o ser elíptico, ¿no es cierto? Pero el que pasa por el centro es el eje imaginario de todas las hipérbolas que lo componen. En el hiperboloide de dos hojas vamos a ver que se desarrolla alrededor del eje real. Ese es el que rota y ese es el que genera los hiperboloides de dos hojas, pero todavía no entramos ahí. ¿O vamos ahí, Cris? Estamos ahora en esta pantalla. Estamos en esta que justamente vamos a ver ahora, como estábamos viendo, las no generadas por revolución. Vamos a ver rápidamente el elipsoide.
En el elipsoide, recuerden ustedes que para que hubiera revolución tenía que tener dos de estos coeficientes iguales y los signos acá son todos positivos. En el caso de que A sea distinto de B y también distinto de C, evidentemente no puede ser esta superficie generada por revolución. Entonces, no son generadas por revolución. En el caso del hiperboloide de una hoja, si los dos términos positivos de la ecuación tienen coeficientes denominadores distintos, ese hiperboloide no va a ser generado por revolución, evidentemente. En el caso del hiperboloide de dos hojas, las secciones van a ser hipérbolas o elipses, no van a ser circunferencias en este caso, ¿sí? Cuando no son generados por revolución. O sea que la ecuación no va a pertenecer a una circunferencia, sino que va a corresponder a una elipse. Ahora vamos a ver... Ahí vos le mostraste el hipérbolo, sí. Sí, sí, la mostré antes. Ahí está. Ahora vamos a ver más a fondo cada una de los, más a fondo hiperboloides de una hoja, de dos hojas, etc. Nos falta ahora ver estas figuras que son sin centro de simetría. Hasta acá todo lo que hemos visto tenía un centro de simetría. Pero estas cuádricas no tienen centro de simetría. Es el paraboloide elíptico. Fíjense, las secciones son parábolas. Las voy a marcar acá. Parábolas. Esta es una parábola y la otra vendría en este otro sentido. Parábolas y elipses. Ven acá, esta es la elipse y estas serían las parábolas. No tienen centro de simetría porque evidentemente, aunque yo marcara un punto aquí, cuando vengo de un punto acá abajo va a terminar por allá arriba y no hay manera de encontrarle el centro de simetría. El paraboloide de revolución puede existir cuando esta sección que yo he marcado aquí, en vez de ser una elipse, es una circunferencia, ¿sí? Si acá hay una circunferencia, podemos decir que este paraboloide es de revolución. ¿Y cómo se generó? Haciendo rotar, ¡ay, qué horror! Perdón, chicos, perdón. Haciendo rotar una parábola, tal como esta, alrededor de uno de los ejes. Esos ejes pueden ser el X, el Y o el Z. Ahora les voy a dibujar, ya que les gustaron los dibujos, me agrandé. No te endulces, te lo dicen de bueno. Ya sé. Me lo dicen de bueno, pero... De bueno. Miren. Puede ser así. Puede ser así. Y la otra más vale que se le vaya... No, bueno, lo voy a hacer. O puede ser así. ¿Sí? En cualquiera de los tres casos, el eje de la parábola coincidiría con uno de los ejes coordenados. Es hacer rotar la parábola sobre el eje de la parábola. Y en cuanto a esta, lo mismo. O sea, puede ser que generalmente la vamos a ver. Te quiero ver. Bueno. Bueno, más o menos así. Más o menos así. Y ya. Lo otro, imagínenlo. ¿Se entendió? Estas no tienen centro de simetría.
En tanto que las que vimos antes, todas estas sí tienen centro de simetría y pueden ser de revolución o no revolución. Estas otras no tienen centro de simetría y en el caso del paraboloide puede ser de revolución o no revolución. El elíptico obviamente no es de revolución, en tanto que el otro, cuyo corte es transversal, es una circunferencia, sí es de revolución. Y el paraboloide hiperbólico, recontra usado, una cáscara muy utilizada, ese obviamente que de revolución no hay cómo hacerlo, no hay manera. Bueno, vamos ahora a adentrarnos en el hiperboloide de una hoja. Y acá viene la pregunta del año. Estas figuras no presentan mayores dificultades aparte de los nombres, porque paraboloide, hiperboloide, sin centro, con centro y todo lo demás. Eso es lo que les puede traer mayores inconvenientes, pienso yo. ¿Quieren tomar? Yo preferiría pequeños descansos, ¿sí? De 10 minutos, refrescan la cabeza y seguimos para meternos de lleno en una figura como es el hiperboloide de una hoja. Dale, volvemos a las 1:15. Sí. A las 1:15 nos vemos.